Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando vean este PowerPoint. Quiero decirles que, bueno, en la clase de hoy vamos a ver, de esta semana vamos a ver el feudalismo, ¿sí? Cómo surgió el feudalismo, que es el modo de producción o sistema económico, ¿sí? Que va a predominar en la Edad Media. Eh, bueno, durante los siglos IX y X en Europa Occidental se van a producir el fenómeno que los europeos denominan las segundas invasiones bárbaras. ¿Sí? Recordemos este término que ya lo utilizamos para cuando eh, se produjo la caída de Roma. Los europeos suelen denominar, ¿sí? Con este término a todos los pueblos que no sean europeo, ¿sí? Ese término incluso lo van a utilizar dentro, dentro de, situándonos en el siglo X, dentro de algunos siglos, cuando los europeos lleguen a América, también a los americanos los van a considerar bárbaros. Las invasiones de estos pueblos se originan, viene del norte, los vikingos, ¿sí? Como podemos ver en color violeta, ¿sí? Que se van desplazando por el Mar del Norte, eh, por el Canal de la Mancha, que divide Francia, lo que hoy es Francia de Inglaterra, se expanden por Francia, Portugal, España, ¿sí? Incluso llegan hasta lo que hoy es Italia. Por el sur van a llegar los pueblos sarracenos, ¿sí? Que tienen también, son parte del mundo musulmán, y como vemos van a ir a desplazarse a lo que hoy es Francia, Marsella, y por distintos lugares de lo que hoy es Italia, ¿sí? También van a ir a Grecia, Turquía y lo que hoy es Serbia, Croacia, ¿sí? Eso lo tenemos en color verde. Y por último, del este van a llegar los jinetes húngaros, ¿sí? Quienes van a desplazarse por todo el centro de Europa, ¿sí? Y van a llegar a lo que hoy es también Francia, Alemania, ¿sí? Esto produjo, la invasión de estos pueblos va a producir una sensación de inseguridad muy grande en Europa, ¿sí? Y eso va a ser, como vamos a ver en las filminas que siguen, que los herederos de Carlos Magno tomen, ¿sí? Algunas medidas para enfrentar estas invasiones. Bueno, como les venía contando, eh, en Europa se vive una sensación de inseguridad muy grande por la invasión de estos pueblos de distintos orígenes, y va a hacer que los herederos de Carlomagno tomen determinadas medidas. Una de esas medidas es que en toda Europa van a empezar a surgir lo que se llaman los castillos, ¿sí? Que son los castillos precisamente fortalezas que van a servir para evitar eh, o para protegerse de los invasores, ¿sí? Hay distintas formas o van a desarrollarse en Europa distintos tipos de castillos, pero todos tienen la misma función, que es la de protección. Por ejemplo, a su derecha y arriba está un castillo que es en la ciudad de Gante, en Bélgica, ¿sí? Y que, como podemos ver, tiene murallas, y además de la muralla está rodeada por, ¿sí? No le vamos a decir un río, pero sí un lago bastante importante que sirve de protección. Es decir, no solo tenemos las murallas, ¿sí? Y como pueden ver arriba están en las torres, las ventanas para que se pongan los arqueros, sino que además el agua sirve de protección. Bien, en la que está a su izquierda es un castillo que son fotos actuales, ¿no? De estos castillos medievales. Este, el de la izquierda, queda
en la ciudad de Milán, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, si ven bien en la ras del piso, van a ver que ahí hay una fosa, no tiene el agua, pero sí también tenía en su tiempo agua que servía de, de protección. Otra vez tenemos la muralla y arriba, si se fijan, este tiene múltiples, ¿no?, ventanas para que los arqueros puedan defender el castillo. Y también en el medio podemos ver que hay como un puente, ¿sí? Ese puente lleva a la entrada del castillo, que obviamente en su momento se levantaba ese puente y servía de puente y de puerta. Otros castillos, como el que tiene la foto, no ven el castillo porque en la foto que está abajo y a la derecha está sacada desde el castillo, ¿sí? Es en la ciudad de Orvieto, que es en Italia, cerca de Roma, y como podemos ver, no, lo que le quería decir es que muchos castillos también van a situarse en lugares eh, de altura, ¿sí? Si ustedes, imagínense, ven esa foto y es como si estuvieran arriba, dentro del castillo. ¿Qué es lo que ven? Bueno, van a ver un largo paisaje. Ese largo paisaje nos permite poder observar si el enemigo viene, ¿sí?, con mucha anticipación. Por lo tanto, podemos preparar nuestra defensa días antes de que lleguen eh, nuestros rivales o nuestros enemigos. Bueno, para armar la defensa de las distintas regiones, ¿sí?, como decíamos, los herederos de Carlomagno y de Ludovico, que fue el hijo de Carlomagno, ¿sí?, los herederos, recordemos que el imperio se había fragmentado en tres, una parte se la quedó Lotario, otra Luis, otra Carlos. Confiaron, ¿sí?, en los duques, en los marqueses, en los condes, ¿sí?, la posibilidad de que ellos asuman lo que se llamaba en ese momento el poder del BAM. ¿Qué es el poder del BAM? Que a partir de ese momento quienes dirigían los ejércitos y administraban justicia ya no eran Lotario, Luis o Carlos, sino que eran los marqueses, los condes y los duques de cada, ¿sí?, región. Los mismos que iban a dirigir esos castillos que veíamos en la filmina anterior, ¿sí? Esto va a traer consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que pasen esas invasiones, los emperadores van a pedirle nuevamente que los marqueses, los duques y los condes le devuelvan el poder del BAM, por decirlo de alguna manera, y que ellos vuelvan a ser los que conducen territorios, a los que los duques, los marqueses y los condes le van a decir que no, que ahora los que dirigen esos territorios son ellos. Por lo tanto, estos duques, marqueses y condes van a ser los que se van a convertir, como vamos a ver a continuación, en los nuevos señores feudales, ¿sí? Es decir, los que van a manejar los feudos, ¿sí?, los señoríos. Y se van a convertir en los hombres más poderosos en esta época, en esta parte de la Edad Media. Esto es muy importante que lo vayamos comprendiendo. Igual en las sucesivas clases, vamos a ir profundizando, ¿sí?, qué es un señor feudal, cuáles son sus derechos, sus obligaciones, ¿sí?, cómo manejan sus territorios, etc. Hoy vamos a ir introduciéndonos en el tema. Bueno, los territorios, los señoríos que van a ser los territorios que van a dominar estos señores feudales, se dividían en distintas regiones, como ya vimos en la clase anterior. Muchos de ustedes hablaron sobre cómo era esta división, ¿sí? La volvemos a repasar para que nos vaya quedando claro. En estos señoritos, bueno, el castillo era el lugar donde habitaban los señores feudales, ¿sí? Los mansos eran las tierras
donde se iba a trabajar, la cosecha, ¿sí? Después estaban las aldeas, que eran los lugares donde vivían los campesinos, ¿sí? Las tierras comunales, que son tierras donde cualquier habitante puede ir ¿cómo es? A buscar los recursos, ¿sí? Que puede ser, no sé, pastar el ganado, buscar leña, acudir a las aguas que pasan por esas tierras comunales. Y después estaban las reservas que son propias del señorío, es decir, las reservas del señor feudal es toda la producción que se realice ahí va a ir destinada solo al señor feudal, ¿sí? Mientras que, como vamos a ver en, en las clases sucesivas y en algunas filminas ahora que siguen a continuación, en los mansos y en los feudos, no, la producción sirve para el señor feudal, pero también para alimentar a los siervos, a los campesinos, a los vasallos. Vamos a hablar de las relaciones feudales. ¿Qué son las relaciones feudales? Lo que nosotros le llamamos relaciones sociales. Las relaciones sociales son las relaciones que se van a producir entre las distintas estamentos sociales, ¿sí? O clases sociales. Para la alta edad media, ¿sí? Que es el periodo en que estamos viendo en este momento, la estructura social era la del señor feudal que estaba arriba, como pueden ver en la imagen. Fíjense que el rey está entre paréntesis, porque el verdadero poder, ¿sí? Lo tiene el señor feudal, más que el rey, ¿sí? El rey en este momento de la historia pasa a ser una figura sin protagonismo. El vasallo, ¿sí? O noble, que es el que va a tener una relación directa que vamos a desarrollar en la próxima clase, de fidelidad con el señor feudal, y abajo de todo, de la estructura social, se encuentran los campesinos y los siervos. No todos los siervos, la diferencia entre un siervo y un campesino es que el campesino, ¿sí? Tiende a ser un hombre libre. El siervo, como también vamos a ver en las clases sucesivas, no es un hombre libre, ¿sí? Se diferencia de un esclavo en que no se puede vender ni comprar, ¿sí? El esclavo es una mercancía que tiene un valor, ¿sí? Sé que esto, ¿no? Como que nos cuesta pensarlo como una persona puede tener un valor y puede ser considerada una mercancía, pero bueno, en la esclavitud es así, ¿sí? Bueno, de hecho, igual también pasa en la actualidad, ¿no? Por eso hay redes de trata de personas que lo que hacen es esclavizar a los seres humanos. El siervo no es libre en el sentido de que tiene que, se le dice en forma metafórica, está atado a la tierra. ¿Qué significa atado a la tierra? Que no puede cambiar de lugar de residencia y que además tiene que realizar las mismas labores, ¿sí? Que realizaban sus antepasados. Por ejemplo, si mi papá era zapatero, yo iba a tener que ser zapatero, ¿sí? Si mi papá era agricultor, yo iba a tener que ser agricultor, ¿sí? Si mi papá vivía en Tapiales, yo iba a tener que vivir en Tapiales y mi hijo también iba a tener que vivir en Tapiales y en el mismo, como dijimos, labor. Esto lo vamos a ir profundizando en las clases que vienen, ¿sí? Y siervo viene de servil. Entonces las dos relaciones que vamos a ver es el vasallaje, ¿sí? Las relaciones de vasallaje que se van a dar entre el señor feudal y el vasallo, ¿sí? Y la servidumbre, ¿sí? El siervo sirve, pero el vasallo también sirve, ¿sí? Porque todos le sirven al señor feudal, ¿sí? Bueno, a modo de cierre y para que vayamos viendo qué estamos viendo hasta ahora, recuerden que empezamos las primeras clases cuando el Imperio Romano dominaba casi toda Europa, ¿sí? Asia, gran parte de Asia y gran parte de África.
Y lo que vamos viendo es cómo ese gran imperio primero eh, se dividió en algunos reinos, ¿sí? Por ejemplo, el de los visigodos en lo que hoy es España, el imperio carolingio en todo lo que hoy es Francia, Alemania y parte de Italia, ¿sí? Y ahora estamos viendo cómo esos reinos se siguen fragmentando aún más, ¿sí? Es decir, que pasamos de un imperio que centralizaba todo el poder a cada vez más verlo fragmentado hasta llegar a este momento donde los señores feudales gobiernan sus propios señoríos, ¿sí? Y donde el poder, en vez de residir en un emperador, está residiendo en muchos señores feudales. Bueno, les dejo aquí las actividades a resolver, son estas 5 consignas que vamos a resolver en el tablón del Classroom, ¿sí? Como venimos haciendo todas las semanas. Eh, Cualquier duda, cualquier inquietud, si hay algo que no se entendió, por favor, se comunican conmigo o en el muro, me escriben en el muro, en el tablón del Classroom o me escriben por privado, ¿sí? Bueno, les mando un beso y espero que tengan buena semana y a cuidarse.